Mi nombre es Shaday Santander Lleverino y presentaré de la materia Sistema Político Mexicano el siguiente tema. ¿Cuál es la característica del sistema político mexicano en los sexenios de José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari? Empecemos con José López Portillo, quien fue presidente de México de 1976 a 1982, tomando el poder siendo el único candidato a la presidencia, ya que el Partido Acción Nacional se había abstenido de postular candidato. Portillo inició su sexenio en una gran crisis económica. Propuso un desarrollo económico, 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento. En su primer informe de gobierno, mencionó que el petróleo sería la mejor oportunidad para que México tuviera su independencia económica y la solución de los problemas internos. En su periodo, se hicieron los descubrimientos de yacimientos del petróleo en Veracruz, Tabasco y Campeche, por lo que muchos países compraban a México este hidrocarburo. Pero en junio de 1981, la sobreoferta de los países productores provocó el desplome de los precios del petróleo que arrastró en su caída a la economía nacional. En ese entonces, el director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, bajó $4 el precio y al enterarse de esto, López Portillo lo despidió mandándolo de embajador a la URSS. Y de acuerdo con su consejero económico, José Andrés de Oteiza, el presidente no solo bajó el precio, sino lo subió $2, advirtiéndoles a los compradores que si no compraban ahora, en el futuro México no les vendería, el cual los clientes no hicieron caso a las amenazas. Fue entonces que López Portillo apostó ahora al peso. El dólar era el bien más barato del mercado y la gente se precipitó a comprarlo. López Portillo tenía terror de devaluar y frente a una nación sensible al melodrama se presentó diciendo lo siguiente: afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en la ley monetaria, en los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como un perro. Defender el peso como perro. Y en febrero de 1982 el peso cayó de 22 a 70 pesos por dólar. La deuda externa se multiplicó de 26 millones a 80 millones de dólares. Nacionalizó la banca y prácticamente López Portillo hipotecó al país. Para el siguiente sexenio, de 1982 a 1988, Miguel de la Madrid recibió la presidencia enfrentando una economía en crisis, con 80,000 millones de dólares en deuda externa, así como el descenso del precio del petróleo a nivel mundial. Sus objetivos generales eran reducir la inflación, proteger el empleo y recuperar la economía. Una de sus principales características de su presidencia fue el impulso de la economía, una perestroika a la mexicana que le estaba dando frutos sustantivos. La inflación se estaba controlando gracias a la ida de un pacto entre el gobierno, las corporaciones obreras y las cúpulas empresariales. Además del control del gasto público y el arranque de la privatización, Miguel de la Madrid logra que México sea admitido al GATT, que es el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. Uno de los hechos que marcaron su sexenio fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985, en donde hubo un incontable número de muertos y damnificados. El gobierno tuvo muchas críticas por una reacción lenta para ayudar a la ciudadanía, señalando en sus declaraciones que el país no requería ayuda extranjera. A finales de su gobierno, una fuerte devaluación afectó nuevamente la ya quebrantada economía mexicana. El último periodo que presentaré es de Carlos Salinas de Gortari, quien fue presidente de México de 1988 a 1994, de pertenencia al Partido Revolucionario Institucional, de profesión economista, egresado de la UNAM y de la Universidad de Harvard. Su arribo al poder ocasionó fuertes rumores de fraude electoral, por lo que su llegada al gobierno fue un acto polémico. Su gestión estuvo marcada por programas de privatización de empresas públicas, la reforma educativa, la devaluación del peso para contener la inflación y la reducción de la deuda externa. Creó en 1988 el programa Solidaridad, el cual fue un programa para combatir las necesidades de alimentación, vivienda, educación y salud de la población mexicana con menos recursos, tales como grupos urbanos populares, campesinos y grupos indígenas.
Se esperaba que los ajustes económicos de fondo permitieran la incorporación productiva de estos sectores a la vida económica del país y a la superación definitiva de sus condiciones de carencia. En 1990 creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En 1992 reformó la Ley Agraria para que se permitiera la división y venta de las tierras ejidales, lo cual impulsó la modernización de campo. En 1993 impulsó Procampo, que es un sistema de transferencia de capitales hacia los productos del campo mexicano. En cuanto a aspectos económicos, redujo la deuda externa del país a menos de la mitad, pasando de ser el 63% del PIB en 1988 a 22% en el 94. Otro aspecto sobresaliente de la reforma económica salinista fue la devolución de la autonomía al Banco de México y el paso decisivo al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. En enero del 94, un movimiento indigenista y campesino autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas contra el gobierno de México, en protesta por las políticas neoliberales de Salinas, el cual optó por la negociación en lugar de la represión. Al final de su mandato sobrevino una crisis financiera llamado el efecto tequila o el error de diciembre, provocando la devaluación del peso en un 15%, dejándole a Ernesto Zedillo una crisis económica muy fuerte, quitándole al peso 3 ceros.